Bueno, eh, decíamos que hoy vamos a trabajar con los sistemas de tercer orden, ¿verdad? Vamos a explicar los sistemas autopoyéticos de tercer orden y previamente hemos hablado de los sistemas autopoyéticos de primer orden y segundo orden. De primer orden se trata de las células y tenemos moléculas que son sus componentes, sobre todo las que tienen carbono, que permiten la autoproducción de ellas. Luego tenemos la interacción de células que están juntas unas a otras y eso nos forma los multicelulares. Y esa interacción de células especializadas permiten la autoproducción de esos organismos. Si tiene un accidente el animalito o el árbol, luego esas células de allí son producidas de manera especializada para que para que el animalito se mantenga, ¿verdad? Eso permite el automantenimiento o la autopoiesis del animalito. Cuando pasamos eh, a las sociedades, vemos que a través de la comunicación en los animales o de la comunicación en los humanos, en el caso de los animales con lenguajes de primer orden, ya vamos a ver eso, qué significa un lenguaje de primer orden, en el caso de los humanos, un lenguaje de segundo orden, luego lo veremos también, se produce entonces el mantenimiento de la sociedad, ya sea de esta sociedad o de esta sociedad. Sin embargo, los humanos y los animales que forman sociedades, aparte de tener la dimensión 3, ¿sí? Como sociedades, el orden 3, tienen la dimensión 2 porque son multicelulares, ¿verdad? Como los otros animales, pero también tienen células que se comportan, se automantienen también, o sea que tienen la dimensión 1. Sin embargo, a nosotros, como estudiantes de las organizaciones y estudiantes de las empresas, no nos interesa ver esta parte al humano como un multicelular, ni nos interesa ver sus células, ¿verdad? Nos interesa entenderlo para entender el nivel 3, pero lo que nosotros vamos a estudiar es básicamente el nivel 3 y eso nos lo va a explicar en mayor detalle Luma, ¿sí? Con las bases que estamos teniendo de Maturana. Entonces el ser humano y todos los seres, todos los individuos que conforman sociedades tienen tres dimensiones. Tienen la dimensión 1, la dimensión 2 y tienen la dimensión 3, que es la social. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Esto es básicamente lo que acabamos de comentar, que tenemos los sistemas de orden 1, de orden 2 y de orden 3. En los de orden 3 hay dos cosas que son fundamentales. El que aparece el sistema nervioso aparece ya en los de orden, en los multicelulares, en algunos multicelulares. Y luego, eso que tiene el sistema nervioso, algunos de ellos son los que desarrollan sociedades. Ese es uno de los elementos fundamentales, la existencia del sistema nervioso. Y también el que se acoplan estructuralmente a través de la comunicación. Acá el acople es comunicación, pero no es comunicación, como decir, de sonidos o digamos, de gestos, etcétera. No, aquí la comunicación es fisiológica. Acá estamos hablando de comunicación a través de sonidos, de gestos. Por lo tanto, hay observación o se oye lo que el otro dice, ¿sí? Entonces, el oír y el ver son fundamentales en estos niveles. También el sentir, la comunicación puede ser a través del sentir, no a través de intercambio fisiológico, pero cuando dos personas se dan la mano, se dan un abrazo, etcétera, ahí hay un sentir también que es comunicación. Entonces, hay, decíamos, dos características fundamentales, que son un sistema nervioso y la comunicación, ¿verdad? Que no tiene por qué ser, que puede ser a distancia. Ahora, vamos a hablar un poco de este sistema nervioso y ver las características y comparar un poco los sistemas nerviosos de los animales y el hombre que forman sociedades. Por ejemplo, nosotros tenemos que el cerebro humano, según los estudios, esto puede diferir de un estudio a otro, se dice que tiene 10.000 millones de neuronas o células celulares. Esto tiene que ver con el potencial. Aparte de eso, el ser humano tiene el cerebro del ser humano tiene la parte que se hereda de los reptiles, que se llama reptiliana, que es donde están emociones, donde se dan emociones como el miedo,
emociones básicas. Luego existe la parte límbica, que es donde se da otro tipo de emociones, como el amor. Acá este cerebro lo tienen también los mamíferos, todos los mamíferos, incluyendo al hombre. Pero el hombre ha desarrollado mucho una tercera parte del cerebro, una tercera capa, que es la capa que se conoce como corteza cerebral. Los animales, sin embargo, aunque tienen este nivel y este nivel, ¿verdad? Ellos tienen muchas neuronas, muchas células cerebrales, y eso les da un potencial a ellos de aprendizaje que les permite organizarse en sociedades, en comunidades y en sociedades. Ahora, si nosotros comparamos la cantidad de neuronas del ser humano con las neuronas de una hormiga, por ejemplo, las hormigas tienen 250.000 células cerebrales. Lo que quiere decir que si multiplicamos ese 250.000 por 40.000 hormigas, tenemos la cantidad de neuronas del ser humano. Es decir, que 40.000 hormigas hacen la cantidad de neuronas que tiene un ser humano. Ahí vemos entonces la capacidad que pueden tener 40.000 hormigas. Sin embargo, hay hormigueros que llegan a tener millones de individuos. Por lo tanto, su organización puede ser bastante efectiva porque ya superan en el número de neuronas a un ser humano. ¿Sí? Sin embargo, ellas no tienen esta capa superior o tienen algo que emerge como comunidad, pero no tienen esta capa que tiene el ser humano. Pero esto nos muestra que muchas hormigas pues tienen una capacidad de conocimiento y de aprendizaje bastante grande. Eso lo podríamos ver para otros animales también. Por ejemplo, el caso de la abeja, en vez de 250.000 ya tiene 1.000.000 de neuronas. Si juntamos 10.000 abejas, hacemos los 10.000 millones de neuronas de un ser humano. ¿Sí? 10.000 abejas. Un perro tiene 530 millones de neuronas, quiere decir que 19 perros más o menos. O en el caso del loro, la guacamaya, que tiene 2.000 millones con 5 loros. O en el caso del chimpancé, que tiene 6 millones de neuronas, 2 loros hacen la cantidad de neuronas del ser humano. Es decir, si juntamos varios animales, hacemos la cantidad de neuronas del ser humano. O sea que no somos, en ese sentido no somos tan especiales, ¿no? Ellos en grupo pueden tener la cantidad de neuronas que tenemos nosotros. Ahora, algo que nos hace especial es que tenemos muy desarrollado este nivel de la corteza del pensamiento, que ellos no tienen. Sin embargo, ellos desarrollan una gran cantidad, una buena capacidad de inteligencia diferente a la nuestra, debido a que tienen esas neuronas cerebrales. Ahora, existen otros animales, por ejemplo, la ballena piloto de la familia de los delfines, que tiene más neuronas que un ser humano. Ellas necesitamos tres seres humanos para hacer la cantidad de neuronas que tiene la ballena piloto. O sea que este animal podría tener en algunos sentidos mucho más capacidad de inteligencia que nosotros, en algunos sentidos. Ahora, si este animal, a pesar de tener tantas neuronas, no tiene el nivel de pensamiento, pues en este nivel nosotros le ganamos. Pero es posible que en estos niveles, en el nivel límbico y en el nivel reptiliano, esta ballena tenga más capacidad que nosotros, los seres humanos, porque tiene más neuronas. ¿Sí? Entonces, esto es como nos da una idea del por qué aparece la inteligencia de esos seres humanos y por qué ellos logran formar sociedades. Las neuronas son un elemento fundamental para eso, es decir, el sistema nervioso. ¿Okay? Ahí estoy mostrando, digamos, si vuelvo hacia atrás, estoy mostrando una de las características de los individuos que forman sociedades. A nosotros nos interesan las sociedades, como decía inicialmente, de humanos, donde existe esta capacidad y son capaces de formar organizaciones, empresas, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Está claro? La idea que trato de mostrar es como una cuestión de curiosidad. Nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos inteligencia, pero ¿por qué lo tienen los animales? Bueno, porque tienen el sistema nervioso. Y si no lo pueden hacer solas, una hormiga sola, pues lo hacen, ellas se organizan y la organización es la clave. Y ellas organizadas usan sus sistemas cerebrales o neuronales como una red. Y esa red tiene gran inteligencia. Y si ustedes se ponen a estudiar, a revisar en la internet, pueden ver que hay sistemas de inteligencia artificial que se han basado en el comportamiento de las hormigas, en la organización de las hormigas, en redes, para crear sistemas que los humanos usan de inteligencia artificial, aparatos
que son bastante avanzados. ¿Sí? Ustedes pueden ver eso. Hay gente que se dedican a investigar la capacidad de conocimiento de las hormigas y a hacer equipos semejantes al comportamiento de las hormigas. Profe, entonces, según la comparación que hizo usted, podríamos decir que el delfín es el más inteligente, ¿o no? Digamos que es el delfín es el que tiene más capacidad de inteligencia, una inteligencia que nosotros no terminamos de comprender. Y si el delfín no tiene el nivel 3 o lo tiene menos desarrollado que nosotros, pues aquí nosotros le estamos ganando aunque tengamos menos neuronas. Sin embargo, en estos niveles, muy posiblemente la inteligencia del delfín es mayor que la del ser humano. Ustedes han oído que se dice que ellos tienen sentimientos, se ha notado, igual los perros, etcétera, los mamíferos en general. Bueno, estos están en nivel 2, entonces es posible que ellos tengan bastante desarrollado el nivel 2, el nivel límbico. Y ahí aparece la inteligencia de los mamíferos, ¿sí? Y ahí ellos tengan, ese sistema de ellos sea más avanzado que el nuestro. Es muy probable. Sin embargo, no tienen este nivel que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos un nivel, algo que es estructuralmente diferente a lo de ellos y con diferentes capacidades más avanzadas. Pero a nivel básico de estos niveles, ellos tienen, por el número de neuronas, se ve que tienen más que nosotros. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Sí? Bueno, si continuamos entonces, nosotros hemos hablado de las propiedades de los sistemas autopoyéticos como autoproducción, acople estructural, clausura operacional y reproducción. Bueno, esas propiedades se van a dar al nivel de las sociedades, pero ¿quiénes son los componentes en este caso? Los componentes, quienes interactúan, en este caso son las personas, ¿verdad? Los individuos. Entonces, esos individuos a través de la interacción permiten la autoproducción. ¿Cómo se autoproduce? Bueno, a medida que, digamos, si, por ejemplo desaparece un individuo, porque muere un individuo, un miembro de la sociedad, nace otro. Ese otro es enseñado a nivel de comunicación ontogenética, ¿verdad? La que se aprende en la vida. Y ese individuo que nace termina reemplazando al que murió, o los que nacen terminan reemplazando a los que murieron, aprendiendo a través de la comunicación ontogenética. Entonces eso permite la reproducción en el caso de los humanos. En el caso de las hormigas, por ejemplo, aprenden a través de la comunicación con los otros, pero ese aprendizaje ya viene, es un aprendizaje, digamos, filogenético, pero dependiendo, por ejemplo, en las hormigas, dependiendo de qué tipo de comida le den a las hormigas, ellas se desarrollan como obreras o se desarrollan de otra manera, ¿sí? Entonces la comunicación ahí, dándole la comida, es clave para que ella se desarrolle como obrera o se desarrolle como reina. Y la interacción, en este caso, pues también es clave, que se da a través de la comunicación. Hay acople estructural entre las hormigas, entre ellas se acoplan o entre los seres humanos y se acoplan al medio y ese acople se da por la vía de la comunicación también. Hay clausura operacional, ¿cómo se da la capacidad de autonomía de tomar decisiones? Se da a través de la comunicación, del lenguaje, ya sea el lenguaje de primer orden en las hormigas, etcétera, o el lenguaje de segundo orden en los humanos. Ya veremos de nuevo cuál es ese lenguaje de primer orden y cuál es ese lenguaje de segundo orden. Y se da la reproducción porque una sociedad se reproduce a sí misma a través de generaciones, ¿sí? Una sociedad de humanos, la sociedad chilena de 1800, termina siendo la sociedad de ahorita a través de muchos años y no se creó una sociedad nueva. Se han heredado muchas cosas porque hay generaciones que desaparecen, pero se dan nuevas generaciones a través de la desaparición y aparición de nuevos individuos, pero ya en un largo tiempo, digamos, lo que era la sociedad en un momento se transforma en lo que es la sociedad en otro momento. Lo que era la sociedad en 1950 se ha transformado en la que es hoy, a través del reemplazo de muchos individuos y la enseñanza a nuevos individuos y aprendizaje de cosas nuevas. Entonces se da la reproducción también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas?
No, No, profe, profe, todo yo tengo una claro. consulta. ¿Pregunta? Yo tengo una Profe. consulta con Ajá. la diferencia de autoproducción y reproducción, porque usted dijo recién, dio un ejemplo de autoproducción, que se muere una persona, pero que nace otra. Ujú. Y por eso Sí. me genera, no sé si puede dar otro ejemplo de autoproducción. Autoproducción, digamos, fíjense, ¿qué ocurre cuando hablamos de autoproducción en los multicelulares? Autoproducción es que se generan nuevas células. Y en los unicelulares, autoproducción es los líquidos que están internamente, ¿verdad? Los componentes que están allí, ellos se autogeneran a sí mismos y están autogenerando a la célula. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿cuáles son los componentes? Los componentes en este caso son los individuos. Entonces, cuando un individuo desaparece, por ejemplo, y aparece uno nuevo y ese es enseñado, él permite que esté produciéndose, autoproduciéndose a sí mismo. Las escuelas permiten que haya una autoproducción. Eso cuando lo vemos a escala de un individuo, eso es autoproducción. ¿Sí? Y lo vemos al corto plazo de la vida de un individuo que muere y lo vemos de un individuo que nace. Cuando esa autoproducción, ¿verdad? O ese proceso de que un individuo muere y otro es enseñado, se ve a largo plazo y ya toda una generación desaparece y aparece una nueva generación, entonces ahí podríamos hablar, a esto ya podríamos llamar reproducción, porque una sociedad que era la anterior que desapareció va a generar una nueva sociedad en el tiempo. Entonces, en 100 años podríamos decir que la sociedad chilena se ha reproducido, pero en un corto plazo, en 10 años, en 20 años, a medida que una persona nace y es enseñada y otros mueren, hay una autoproducción, pero esa autoproducción, cuando vemos que todos los individuos han desaparecido y hay individuos nuevos, se convierte en reproducción. No sé si se entiende, es una cuestión de tiempo, como lo estoy explicando. ¿Sí? Sí, ¿Se creo que lo entiende? entiendo. ¿Sí lo entienden? Creo que sí. Ajá. Entonces, cuando usted ve toda la sociedad, si usted reemplaza a un solo individuo, la sociedad no cambia, ¿verdad? Pero la sociedad se está autoproduciendo. Si usted reemplaza a uno solo, enseñando al nuevo. Pero si usted lo ve a largo plazo y ya no es uno que está reemplazando, sino que todos murieron, ¿verdad? ¿Quién está vivo ahorita de los que vivieron en 1900? Nadie, ¿verdad? Entonces, todos los que están ahorita son nuevos en relación a aquellos. Y es una sociedad que es, en cierto sentido, un poquito diferente, porque es como una versión, podríamos decirlo así, diferente de la sociedad chilena, porque el mundo ha cambiado. Pero ¿qué le permitió a esa generación de ahorita existir? La que existió en 1900, enseñándolos. Pero aquella sociedad que existía ya no existe como tal, exactamente igual. Aparece una parecida que es la hija de aquella. Esa que está ahorita, que es la hija de aquella, es una reproducción de la sociedad chilena. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, sí, gracias. Ok. Bueno, gracias a usted por preguntar y permitir explicar cuando no se entiende. Profe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Estas propiedades cómo se ven en la empresa? Ok. Luego lo vamos a ir viendo en las empresas, pero okay, ¿cómo lo podríamos ver en la empresa? Si usted tiene una empresa, ¿verdad? Vamos a hablar de autoproducción. Usted tiene una cantidad de empleados, tiene una secretaria, tiene un gerente, etcétera. ¿Qué ocurre cuando un gerente se va o cuando un trabajador es despedido? ¿Qué Se ocurre? contrata a otro, ¿no? Contratan a otro y ese lo dejan ahí en automático que haga lo que él quiera. No, se capacita. Se capacita, ¿verdad? Y debe aprender las normas de la organización. Y con el tiempo, a los 3 meses, a los 6 meses o al año, esa persona ha reemplazado bastante bien al anterior. Ahí hay una autoproducción, ¿verdad? Porque se está contratando gente, ¿sí? ¿Está claro? En la organización o en la empresa y esa gente va a reemplazar al otro y va a adquirir las normas, las costumbres que el otro tenía, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Eso es autoproducción. ¿Cómo se da eso? A través de la comunicación. El enseñarlo, lo que usted dijo, el enseñarlo, eso es hay que comunicarse con él, ¿verdad? Debe haber aprendizaje.
¿verdad? Debe haber una interacción recurrente con él. Si él no va a la empresa y se mantiene en su casa, no podrá aprender. Tiene que ir y mirar y aprender los gestos, las maneras de comportarse a la hora que llega la gente, interactuar. Eso se le podría llamar integrarse y aprender las costumbres o normas, ¿sí? Eso sería la autoproducción. Ahora, si vemos esa autoproducción en 30 años y la empresa, vamos a suponer una empresa grande, la Shell de petróleo, y ya la Shell no tiene ningún empleado de los que tenía hace 40 años, ¿verdad? Ese reemplazo de empleados, esa transformación que se fue dando en el tiempo para aparecer una nueva Shell, ¿verdad? Eso implicaría una reproducción de Shell, la Shell de hoy en comparación a la Shell de hace 40 años. ¿Sí? ¿Está claro? Es un proceso muy similar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí se entiende. Luego, Gracias. Luego, cuando hablamos de acople estructural, es porque si hay cambios en el entorno, ¿verdad? Entonces, resulta que el precio del petróleo sube o el precio de los minerales, si es una empresa relacionada con la minería, entonces esa empresa tiene que adaptarse, haciéndose más eficiente, dejando de producir unas cosas, produciendo otras cosas, etcétera. Eso es acople estructural al entorno, ¿sí? Adaptación. Luego, el entorno no entra y toma decisiones dentro de la empresa, sino que la empresa de manera autónoma está mirando lo que ocurre en el exterior y a través de eso, lo que ocurre en el exterior está decidiendo qué hacer. Eso entonces es las operaciones de ella, sus operaciones son autónomas. Hay clausura operacional porque el medio gatilla cambios. Como cuando digo el precio del petróleo sube o el precio de los minerales sube, entonces la empresa para adaptarse toma decisiones propias. No es que llega alguien de afuera, la empresa le pregunta qué pasó por el frente. Mire, ¿cómo nos comportaremos hoy porque el precio de los minerales subió? Y alguien que pasó por el frente le dice cualquier cosa. No, no es así. ¿Verdad? O viendo algo del mercado. No, se analiza lo que ocurre en el mercado, pero luego las decisiones se toman de manera autónoma. Eso es clausura operacional. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok, Gracias. es muy importante de nuevo este ejemplo, que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Traten ustedes de crear sus propios ejemplos para que digamos, se apropien más de las características. Ahora, si pasamos a acá, estamos viendo básicamente lo mismo, no estamos viendo nada nuevo, estamos hablando de los dos tipos de propiedades iniciales antes del nivel 3 y de las dos cosas fundamentales que es la comunicación y la existencia del sistema nervioso. Ahora, nosotros decíamos que esa comunicación podría ser filogenética y podría ser ontogenética. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué dijimos previamente en las clases previas acerca de la diferencia entre estas dos? ¿Alguien me puede recordar cómo significábamos esa diferencia? Que una se hereda y otra se aprende con el tiempo. Exactamente, o sea, una se hereda, ¿verdad? Una viene por la especie, la filogenética, y la ontogenética es la comunicación que se aprende en una generación, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, un gesto será comunicación en términos de una sociedad, un gesto, poner la cara como de alegría, de tristeza, etcétera. ¿Qué creen ustedes? ¿Será comunicación? Es comunicación porque uno hace cosas dependiendo de eso. Ahora, digamos, una cara de tristeza, de alegría, ¿será diferente en una cultura en relación a otra o serán la misma? Son distintas. Son distintas. Entonces eso sería ontogenético, ¿verdad? Ahora, un bostezo, por ejemplo, ¿será diferente de una cultura a otra o será lo mismo? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Y las dos tienen consecuencias en la interacción, ¿verdad? Ahora, esas son, digamos,
ejemplos, ¿verdad? Una de acá y otra de acá. Entonces la comunicación no tiene por qué ser la palabra. Pueden ser gestos, y los gestos pueden ser filogenéticos, pero también pueden ser ontogenéticos. Luego, nosotros hablábamos de que, por ejemplo, la hormiga casi todo era filogenético, pero ya comienza a haber sociedades, la abeja, el chimpancé, etcétera, que tienen también comunicación ontogenética, y eso va a medida que los individuos tienen más capacidades de conocimiento, etcétera, cerebrales, etcétera, y son más organizados, entonces comienzan a desarrollar más comunicación ontogenética, siendo el caso más avanzado el de los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos este nivel de la corteza cerebral, ¿verdad? Que es más elevado que el de el de los chimpancés. Si yo les preguntara a ustedes, ¿será que un chimpancé, bueno, vamos a dejar esa pregunta para después, cuando hablemos de los tipos de lenguaje, porque todavía no tenemos todos los elementos. Ok, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Está claro esto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto antes. Sí, profe. Ok, ahora, hay dos cosas fundamentales en relación a las sociedades, los tipos de lenguaje que se usan. Está el lenguaje de primer orden y está el lenguaje de segundo orden. El lenguaje de primer orden lo usan todos los animales excepto digamos, el ser humano también. Pero el lenguaje de segundo orden es específico del ser humano. Y ya veremos qué significa un lenguaje de segundo orden. Por ahora veamos lo que es un lenguaje de primer orden. Un ejemplo. Ustedes ven acá, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos dos pájaros comunicándose. ¿Cómo se comunican los pájaros? ¿Qué usan ellos para comunicarse? ¿Qué hacen ellos? Levantan la pata, mueven el ala, cierran y abren los ojos, o generan sonidos. ¿Qué hacen ellos para comunicarse? Sonido. Sonidos, ¿verdad? También pueden Sonido hacer y se gestos. mueven, abre la ala. ¿Cómo? Sonido y también como que hacen rituales, como que abren, abren la ala, no sé, cuando se quieren Exactamente, reproducir. exactamente. Ellos hacen como rituales, ellos hacen ciertos movimientos cuando llueve, cuando el macho busca a la hembra, etcétera. En este caso nosotros estamos en específico mirando el asunto de la comunicación vía sonido. Entonces, normalmente un pájaro genera un sonido y luego el otro genera otro sonido, y en conjunto parece que fuera una melodía. Parece que uno sigue al otro. Ustedes han oído los pájaros y parecen que en conjunto formaran una especie de orquesta. No sé si se han dado cuenta. Sí. Ahora, ¿será ese sonido de los pájaros, será solo filogenético o tendrá elementos ontogenéticos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tiene hondo genético, dijo, ¿no? ¿Verdad? Tiene elementos ontogenéticos, es decir, Sí. de aprendizaje. Fíjense lo que hay acá. Aquí tenemos un pájaro, un pichón, un pájaro pequeño, un gorrión, y esta es la manera como él está generando el sonido. Luego a ese gorrión se le pone un aparato que genera este sonido. Y luego de él escuchar este sonido, el gorrión comienza a generar este sonido. ¿Aprendió o no aprendió? Sí. Sí, ¿verdad? Fíjense la diferencia. Acá se puede ver que esta parte de aquí para atrás se parece a esta, ¿sí? Pero de aquí en adelante, como de aquí en adelante, él cambió. Esta parte de acá ahora la cambió a esto, y eso de allí lo aprendió. Lo aprendió de un aparato. Entonces, esta manera de cantar de aquí en adelante del gorrión, ¿será ontogenética o filogenética? Hondo genético. Hondo genético. Ontogenética, ¿verdad? Entonces, él ha aprendido en la vida de él. Ahora, ese tipo de lenguaje, y que son solo sonidos, donde el significado está en la interpretación solamente,
digamos, hay una intención, pero la intención es genética, esos lenguajes genéricas, quiero decir genérica, repito, esos lenguajes son de primer orden, ¿sí? Y lo mismo ocurre cuando un cachorro llora y la madre va y le da la comida. ¿Será diferente lo que ocurre cuando un cachorro llora a cuando llora un niño de 3 días de nacido y la mamá del cachorro o la mamá del niño van y les dan de mamar? ¿Será diferente esa interacción allí? No, es lo mismo. Es la misma, ¿verdad? Ahora, cuando el niño a los tantos meses dice la palabra mamá, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces ya el niño está identificando a la mamá y está ya conceptualizando, ya está diciendo, esta es mamá, y la identifica. En cambio, el cachorro la identifica de otra manera, porque se alegra, se va con ella, etcétera, pero no dice, no hay un aullido en el cachorro que diga, que lo haga cuando esté la mamá y diga, esta es mi mamá. ¿O ustedes han visto algún cachorro que haga eso? No, ninguno. No, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia entre el lenguaje de primer orden y el lenguaje de segundo orden. En el lenguaje de segundo orden aparecen los conceptos, aparecen las abstracciones. Cuando nosotros decimos mamá, cuando decimos casa, esta es mi casa, este es mi hogar, etcétera, y estamos usando conceptos dentro del lenguaje, eso es un lenguaje de segundo orden. Fíjense que la palabra casa, la palabra mamá, son conceptos. Y cuando yo coloco una frase, yo estoy en mi casa, ahí eso es lenguaje, pero dentro del lenguaje hay lenguaje. O sea, hay palabras. En este caso, dentro del lenguaje no hay conceptos. En aquel caso sí hay. O sea, hay lenguaje dentro del lenguaje. Aquí no. No sé si entienden esa idea. ¿Sí? Usar conceptos es diferente a usar solo sonidos. Ellos usan solo sonidos. Nosotros usamos conceptos. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, ya vamos a expandir un poquito más esa idea. Vámonos acá. Fíjense. Yo puedo decir, yo pienso ir a clases hoy. Yo estudio en la UCN o en tal carrera. De la misma manera, a ustedes se les podría ocurrir otra frase. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podríamos decir? Yo cualquier cosa. Yo tengo frío, por ejemplo, o yo tengo calor, por decir algo y estoy triste o lo que sea. ¿Sí? Ahí hay conceptualizaciones. Se dan cuenta que la palabra triste no es cualquier sonido, como la de un gato o la de un perro. La palabra frío tampoco. Entonces, acá tenemos el lenguaje en esta expresión. Esa expresión que estoy marcando allí tiene elementos del lenguaje dentro. ¿Cómo? ¿Se puede repetir lo que dijo? Fíjense, tengo una expresión del lenguaje que es yo tengo frío. Ahora, los elementos que están dentro son elementos del lenguaje a la vez. Tengo es un objeto del lenguaje y frío es un objeto del lenguaje. Yo es un objeto del lenguaje. Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje de segundo orden, el lenguaje, como esa frase, está usando objetos del lenguaje. ¿Sí? Eso es diferente a hacer un silbido, como hace un pájaro, donde hay un lenguaje, pero ese lenguaje no está usando dentro elementos del lenguaje. ¿Sí? No está usando abstracciones. No hay una abstracción con la cual el pájaro diga frío y todo el tiempo que esté haciendo frío, el pájaro haga ese sonido para querer decir que está haciendo frío. ¿O sí? ¿Ustedes lo han visto? No. No, ¿verdad? Entonces se ve la diferencia. Este es un lenguaje de segundo orden, el del pájaro o el del gato o el del chimpancé, etcétera. Se supone del chimpancé, etcétera, todavía, que son lenguajes de primer orden, no de segundo orden. Y aquí hay reflexión. ¿Por qué reflexión? Porque yo estoy hablando de mí mismo. Es decir, es como si me estuviese mirando a mí mismo. Yo tengo frío. ¿Recuerdan esta imagen que está acá?
Y dice, yo estoy mirando el cuadro. Y la persona puede decir, yo estoy mirando el cuadro en el Museo de Versalles, por ejemplo, o yo estoy mirando el cuadro en mi casa. Cuando él dice eso, es como si estuviese desplegando todo esto y si estuviese mirando a sí mismo. Está hablando acerca de sí mismo, está reflexionando, ¿sí? Entonces, claro, se está observando a sí mismo porque está hablando de sí mismo. De la misma manera, cuando yo coloco estas frases, ¿verdad? Yo pienso ir a clases, es como si se estuviese mirando. Entonces hay dos cosas. Hay elementos del lenguaje y hay reflexión. Algo que los animales no pueden hacer. No pueden ni poner elementos del lenguaje y tampoco pueden reflexionar. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso este es un lenguaje el lenguaje humano es de segundo orden. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿entiende? ¿Se entiende? Ok, ahora les voy a comentar otra cosa. Cuando hablamos del mono, por ejemplo, del chimpancé y del gorila, se entiende que ellos no tienen lenguaje de segundo orden, incluso con muchos experimentos que se han hecho, pero se tiene la duda acerca de si pueden reflexionar. Ellos han logrado obtener lenguaje, pero de primer orden. Ahora, fíjense, el experimento que han hecho con un chimpancé o con un gorila. A un gorila lo durmieron o se durmió y llegan y le colocan una marca de un cierto color en la frente. Luego lo despiertan y le ponen un espejo. Cuando le ponen un espejo, el gorila se toca la frente donde tiene la marca. Es decir, él se está dando cuenta que aquel que tiene la marca no es algo del espejo, sino que esa marca está en sí mismo. ¿Ustedes dirían que hay ciertos indicios de que el gorila reflexiona o no? Sí, sí Sí, reflexiona. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pareciera que sí. Sin embargo, hay una discusión en eso. O sea, nosotros no nos interesa esa reflexión. Digamos, ese estudio, por ahora. O sea, nos interesa como cultura general, pero no es tema del curso. Sin embargo, hay una polémica ahí. Unos dicen que sí reflexiona, otros dicen que no. Pero el que él se toque la frente y sepa que él es el que está en el espejo y diferencie entre lo que está mirando en el espejo y se dé cuenta que eso está en su frente, tocándose la frente, pero no tiene el lenguaje para decirlo, indica que hay cierto grado de reflexión en el gorila y probablemente en el chimpancé también. Y quién sabe si hasta en las ballenas, pero no se ha podido experimentar. Ok, si seguimos con lo nuestro, ¿verdad? Entonces acá tenemos el lenguaje de esto que está aquí, el sonido que genera el gorrión, acá, es un lenguaje de primer orden, porque no hay abstracciones. Sin embargo, en las personas, en los seres humanos, existe el lenguaje de segundo orden, ¿sí? Y con ese lenguaje operamos, ¿verdad? Nosotros, alguien dice, comencemos la clase, por ejemplo. Y los otros que están oyendo se disponen a escuchar la clase, se quedan en silencio, etcétera. O si tienen una duda, una inquietud, dicen, pero ocurre tal cosa, hay tal problema. O primero quiero entender esto. Entonces, la persona que está acá dando la clase, por ejemplo, considerando el comportamiento de acá, inicia la clase o se dispone a responder las dudas que hay, etcétera. ¿Sí? A reflexionar e interactuar con en esa reflexión. Para eso debe haber una distinción de esa persona que está acá, debe haber una observación, ¿verdad? Esa observación puede ser directa o indirecta. Yo puedo darme cuenta de que ustedes están allí por los sonidos y luego de esa observación hay la reflexión para disponerme a dar la clase y dar la clase pensando en que ustedes y yo formamos un grupo y mi rol en ese grupo es dar la clase, ¿sí? Entonces hay distinción, hay observación, hay reflexión. Cuando hay un lenguaje de segundo orden. Estas cosas no necesariamente se dan cuando hay un lenguaje de primer orden. Sin embargo, en el caso de los chimpancés y en el caso de los gorilas, por ejemplo, podría haber esa duda. No tendrían la misma capacidad que nosotros, pero hay indicios de que hay algo de esto en ellos. Sin embargo, ellos no lo pueden expresar, porque ni ellos son capaces de comunicárnoslo a nosotros, ni nosotros somos capaces de entender los sonidos que ellos puedan emitir. Entonces ahí hay una dimensión que nos separa y no podemos decidir acerca de en qué grado ellos pueden hacer esto.
Pero en el caso de los humanos sabemos que sí. Y con respecto a las hormigas, abejas, etcétera, sabemos que sí hay que ellos no son capaces de hacer esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, entonces acá hablábamos de esta posibilidad, ¿verdad? La posibilidad de la reflexión y que está acá, y la posibilidad de usar objetos del lenguaje dentro del mismo lenguaje. ¿Cómo pone Maturana a los sistemas sociales humanos? ¿Cómo los define? Utilizando las ideas que hemos estado dando, Maturana lo define de esta manera. Dice, es una red cerrada en la que sus componentes interactúan y se comunican coordinando sus emociones, son muy importantes las emociones, y sus acciones para mantener el sistema que integran a través de un espacio conversacional. Él dice que el espacio de comunicación es conversacional, o sea, le da otro nivel. ¿Por qué le da otro nivel? Porque está hablando de los seres humanos. Si fuese pájaro, no diría que es conversacional, diría que es comunicacional. Luego también lo pone de esta forma, dice, red de coordinaciones, coordinaciones son las acciones, de emociones y acciones, bueno, acciones y también emociones, que se realizan con una configuración particular de entrelazamiento del actuar y del emocionar de la gente. Entonces, esto se puede aplicar a una sociedad, pero también se puede aplicar a una organización, se puede aplicar a una empresa, etcétera, con sus particularidades, y eso es lo que ha tratado de hacer Luhmann, y es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Pero ya Maturana nos da indicios de cómo hacer este tipo de cosas. Y algo importante también es el ver que Maturana, aparte de ver el actuar o ver las acciones, también ve las emociones, ¿sí? Entonces, las emociones son muy importantes. La mayoría de las teorías organizacionales y las teorías sociales son más instrumentales, no consideran el asunto del lenguaje de segundo orden y digamos que ponen en un segundo plano las emociones como algo que debe ser controlado, etcétera. En este caso, Maturana le está dando un papel primordial. Dice, las emociones son fundamentales en la interacción humana, aparte del actuar, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos, que depende del otro, va a hacerse de acuerdo a el actuar del otro y también de las emociones del otro, o como él dice acá, del emocionar del otro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, fíjense que las propiedades, como damos el ejemplo hace rato, ¿verdad? Autopoyéticas van a depender en este caso básicamente de la comunicación, de la conversación. Como decíamos en el ejemplo de una empresa, esa comunicación o de una organización, ¿verdad? Esa autoproducción va a depender de la comunicación para capacitar a la otra persona, para que él adopte las costumbres, las normas de la empresa, ¿verdad? A medida que una persona se va. Si eso se da en el tiempo, en un largo tiempo, y la empresa prácticamente se transforma en una que tiene nuevos individuos, podríamos decir que hay una reproducción. De la misma manera, la comunicación también es muy importante al hablar del acople al entorno, porque la comunicación entre los individuos es la que va a lograr los cambios que permitan que la organización persista en el tiempo de acuerdo a los cambios. Si hubo una subida de precio de algo, entonces esa organización toma decisiones para acoplarse, produciendo más, produciendo menos, haciéndose más eficiente, etcétera. Y estas decisiones en esa empresa son tomadas de manera autónoma, ¿sí? Es decir, hay clausura operacional, porque la empresa es la que decide qué hacer, ¿sí? Sea una empresa minera, sea una empresa de servicios, sea el mall de Coquimbo, sea una venta de empanadas, etcétera, ¿sí? El vendedor de empanadas no le va a preguntar a uno, ¿qué precio quiere que ponga mañana? No. Él lo pone para acoplarse al entorno para poder vender y lo pone de acuerdo a la competencia, etcétera, de acuerdo a los clientes que tenga, etcétera. Entonces toma las decisiones de manera autónoma, es decir, con clausura operacional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No.
Bueno, es importante que ustedes hagan un ejercicio con esto, que ustedes se planteen, vamos a suponer esta empresa. En esta empresa o en esta organización, vamos a suponer Municipalidad de Coquimbo, la UCN, etcétera. ¿Cómo sería la autoproducción? ¿Cómo sería la acople estructural? ¿Cómo sería la clausura operacional? ¿Cuál sería el lenguaje de segundo orden? ¿Cómo se describiría? ¿Cómo sería la observación? ¿Cómo sería la comunicación en general, etcétera? Luego vamos a ver más detalles de esto cuando hablemos de la teoría de Luhmann. ¿Sí? Entonces, en general, el hombre actúa interactuando con los otros a través de un lenguaje, a través de la conversación, como dice Maturana, y de dar explicaciones. Y ahí entonces hay la autorreferencia, la reflexión, que es esto que tenemos acá. Cuando estamos ante un cuadro o cuando estamos en una clase, cuando estamos comiendo en la casa, etcétera, nosotros decimos, estoy comiendo, estoy dentro de la casa, estoy haciendo X cosa, y en ese caso estamos reflexionando porque nos estamos considerando a nosotros en un contexto. ¿En cuál contexto? En el contexto de una ciudad, en el contexto de una casa, etcétera. Y eso es digamos, eso lo permite, en el caso de la teoría de Maturana, el que él nos habla de un lenguaje de segundo orden. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo uso la teoría de Maturana y voy a una organización, yo puedo decir, bueno, yo estoy en una situación y puedo ver el mundo de esta manera. Y yo puedo decir, por ejemplo, si uso, bueno, dejémoslo hasta acá por ahora. Yo puedo decir, yo lo veo de esta forma y quien está al lado, un obrero, lo puede ver de esta manera porque él tiene interacción con los obreros que viven otra situación. Y los dueños de la empresa pueden verlo de esta forma. Y el equipo de, vamos a suponer, de seguridad o de limpieza pueden verlo de esta manera. Ahora, yo podría decir, es posible que la visión de ellos sea más amplia que la mía. Entonces podría venir hacia atrás y tratar de pedirle explicaciones a ellos acerca de cómo ven la organización, cuáles son los problemas, etcétera. Y de esa manera yo podría tener diferentes perspectivas. Yo podría juntarlas con la mía, criticar la mía, mejorarla con las visiones de ellos y podría tomar mucho mejores decisiones en una organización. Ahora, si yo no trabajo con una teoría de segundo orden, si yo trabajo, no considero esto, si no considero una teoría, la teoría de Taylor, la teoría económica de Friedman, lo que sea, y yo supongo que esa es la mejor teoría que hay, entonces yo no voy a considerar estos puntos de vista, me quedo con la mía y tomo decisiones y estoy esperando que los demás se acoplen a lo mío, es decir, se sometan a mi visión. Y si no se someten a mi visión, yo digo, bueno, si hay un obrero que no entiende lo que estoy diciendo y está haciendo las cosas de otra manera, entonces lo voto. Bueno, esa es una opción. Pero la otra opción es pensarlo en términos de una teoría de segundo orden, ser inclusivo, entender los diferentes puntos de vista para la toma de decisiones. Esto que estoy diciendo ahorita son aplicaciones, es también una aplicación de las ideas de las teorías de segundo orden a la organización, porque permiten verse a uno como parte de la organización y ver a los otros que pueden estar por un lado de uno como parte de la organización con diferentes perspectivas porque tienen diferentes experiencias. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Bueno, eso, digamos, es básicamente lo que iba a tocar hoy en la clase de hoy. Hablar de los sistemas autopoyéticos de segundo orden, de tercer orden, considerando inicialmente los de primer orden y los de segundo orden. Y bueno, indicar que nosotros como humanos estamos en todos los órdenes, pero como estudiosos de las organizaciones nos interesa básicamente el orden 3. Estamos en todos los órdenes porque tenemos células, ¿verdad? Y tenemos múltiples células también especializadas, pero nos interesa el sistema digamos, el basado en la comunicación, que es el social, y en la comunicación con lenguaje de segundo orden, que es el que permite la reflexión. ¿Sí? Ese lenguaje de segundo orden es el que permite la reflexión. Y decíamos que los animales también tienen sistemas, los que están en sociedad, tienen sistema nervioso, lo que les da una gran capacidad cuando se organizan bien, como a las hormigas, pero nosotros los humanos tenemos más neuronas que la mayoría, no que todos, pero tenemos también un nivel superior, que es el nivel de la corteza cerebral, que nos permite el pensamiento.
y tenemos dudas acerca de hasta qué nivel, por ejemplo, los gorilas, los chimpancés, pueden lograr ese pensamiento, esa autorreferencia que nosotros logramos. Que de tenerlo, ellos pues se acercan también a un lenguaje de segundo orden, aunque todavía no tienen las palabras, o por lo menos nosotros no se las entendemos. No sabemos si es que no las tienen o no se las entendemos nosotros. Quizás entre ellos se entienden con lenguaje de segundo orden y nosotros no lo comprendemos. ¿Sí? Y decíamos que se cumplen entonces las propiedades de los sistemas autopoyéticos y dimos el ejemplo para la organización y los ejemplos sociales. ¿Sí? Decíamos, hablamos también de la diferencia entre el lenguaje de primer orden y el lenguaje de segundo orden y cómo podemos aplicar esto en las organizaciones, tanto las propiedades como al tomar decisiones, indicando que digamos, podemos ser más inclusivos al vernos a nosotros en el contexto de la organización y considerar que otros toman decisiones también porque están en un cierto contexto. Y si nosotros tomamos en cuenta el punto de vista de otros, podemos aprender de ellos, de sus situaciones y tomar mejores decisiones en una organización. ¿Sí? Todo eso lo hemos mencionado. Por favor, pregunten cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieren que toque, cualquier punto, cualquier inquietud. ¿Podría explicarme un poquito más sobre el lenguaje de segundo orden? Que como que no me quedó bien claro. Ok, vamos a hablar del lenguaje de primer orden. ¿Qué es lo que hace un pájaro? Un pájaro emite sonidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un perro? Un perro emite sonidos y el otro también le ladra, ¿verdad? Este perro ladra o gruñe y este le ladra y gruñe y forman ahí un juego, por ejemplo. Igual un pájaro con el otro pájaro. Ahora, aquí solamente hay sonidos que ellos distinguen como de juego o distinguen como de estar bravo un perro y el otro también se puede poner bravo o le da miedo y se va, etcétera. Entonces allí ellos se comunican, pero no hay abstracciones, no hay palabras acá que tengan un significado. Acá no aparece la palabra perro que se llama Juan y aquí perro que se llama Pedro o perro que dice estoy bravo, la palabra bravo o la palabra estoy contento, nada de eso, son solamente sonidos. ¿Sí? Y hay un juego, como una especie de danza entre los animales, que pueden ser los pájaros, los perros, etcétera, pero en base a sonidos, básicamente. Ahora, cuando nosotros vemos el lenguaje humano, en el lenguaje humano nosotros tenemos abstracciones, porque tenemos frases, por ejemplo, esta frase que está acá, ¿verdad? Y dentro de esa frase hay elementos del mismo lenguaje. Estamos usando abstracciones. Como estamos usando abstracciones dentro del lenguaje, no solamente graznidos, graznidos o cosas de ese tipo, entonces decimos que el lenguaje alcanzó un segundo orden, porque el lenguaje es parte del mismo lenguaje, ¿sí? Cuando yo marco esto, la palabra estoy, eso es lenguaje, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? O la palabra triste, eso es lenguaje. Y estoy usando esa palabra triste o estoy dentro del lenguaje en una frase. Ah, ya entendí a lo que se refiere. Ya. ¿Sí? Entonces estoy jugando con las palabras, las estoy poniendo adentro, estoy colocando abstracciones. Para yo decir tengo frío, ¿verdad? Yo podría, para decir estoy triste, yo podría usar un símbolo de esos que usamos a través del WhatsApp o a través de cualquiera de las redes sociales, ¿verdad? Este lenguaje, este símbolo, es un lenguaje de primer orden, ¿sí? Porque es un dibujito, una carita de triste. Eso es un lenguaje de primer orden. Es como que una persona le ponga la cara de triste al otro. ¿Sí? ¿Está claro? Sin embargo, la palabra triste no es un lenguaje. Ya cuando la usamos acá en esta frase, ¿verdad? Nos permite ya tener un lenguaje de segundo orden porque la estoy usando dentro del mismo lenguaje. ¿Sí? Ahora, cuando coloco la figurita de triste, una carita, la otra persona al interpretarla, al reflexionar, lo hace con un lenguaje de segundo orden, porque dice, ah, fulano, Juan, Pedro está triste. Ahí él está usando el lenguaje de segundo orden para interpretar la carita, pero la carita es solamente es lenguaje de primer orden, es solamente una cara, no es la palabra triste. ¿Sí me entendió?
Usted no puede construir frases con las caritas, ¿sí? Para construir frases tiene que usar este lenguaje, ¿sí? El lenguaje de los sonidos, el que estamos hablando ahorita. Y eso es un lenguaje de segundo orden porque está usando abstracciones acá adentro, que son elementos del lenguaje que para entenderse hay que explicarlos si no los entendemos, ¿sí? Son como cápsulas. Entonces, el lenguaje, ¿verdad? Que es la frase, tiene dentro elementos del lenguaje que son pequeñas cápsulas con significado. Entonces, el lenguaje como tal, la frase, juega con esas capsulitas del lenguaje. Al jugar con esas capsulitas y ponerlos de diferentes maneras, se convierte en un lenguaje de segundo orden. ¿Sí? ¿Está claro? El lenguaje tiene adentro al lenguaje, por eso es de segundo orden. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a dejar de grabar la clase ya.